Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y en este precioso lunes vamos a comenzar con el tema humildad, pero antes se va a leer la reflexión, luego vamos a hablar del tema y bien, Josefina está con nosotros para coordinarnos este día. Adelante, Josefina. Hola, muy buenos días. Gracias le doy al hacedor, al creador, al dador, a Dios, tal como cada quien le conciba. En mi caso personal es Cristo Jesús. Él es mi líder. Y lo que Él diga, eso se hace. Obediencia a principios, no personalidades. Y dentro de los servicios que se me concede, a donde agradezco profundamente a la conciencia, foro de libre expresión, palabra en acción, es la lectura de la reflexión de Neuróticos Anónimos. Ay, para nosotros, dice la reflexión, 2 de marzo 2026, hoy, 2 de marzo 2026. Se titula Cuando el intelecto es un obstáculo. Perseguimos en forma alocada nuestros objetivos de sobresalir en el mundo y llega a ser personas importantes y llegar a ser personas importantes. Los demás no nos importaban, excepto como escalones para subir más alto. Para aquellos que gustan de la investigación y mayor información en el libro La etiología de la enfermedad y de la salud mental y emocional. Esto está en la página 98. Comparte un miembro, hombre o mujer de Neuróticos Anónimos, lo siguiente, dice: qué difícil fue vencer la negación de que era un enfermo. Me sentía una persona que todo lo podía, con los conocimientos adquiridos en la universidad. No podía admitir que mi vida estaba vacía. Mi ira dominaba mis sentidos. Vivía enojado con todo el mundo. No escuchaba a nadie y menos a los que me ofrecían ayuda. Pero, como dice la literatura, se necesita un intenso sufrimiento para poder llegar y un gran amor maduro como el que encontré en Neuróticos Anónimos para recuperarme. Así que un día, cansado de sufrir y derrotado, busqué a Neuróticos Anónimos. Entré con temor a mi primera sesión. Al fin, mi intelecto y soberbia se habían derrotado por el dolor. Hoy disfruto de las mieles del programa gracias a que siempre hay una puerta abierta para personas como yo. Puente, puente. Bueno, pues eso comparte alguien, ¿verdad? Pero hoy yo tengo el privilegio de poder compartir. ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú cómo la ves? ¿Y
¿Y a ti? O sea, ¿cuál es tu experiencia? Y bueno, doy gracias por esa oportunidad. Y fíjate que, pues se titula Cuando el intelecto es un obstáculo. Desde mi experiencia, fíjate que en mi humanidad, cuando yo estaba muy enferma, estaba desconectada de la fuente de vida y fuera de la verdad, de la realidad, de lo correcto, pues yo me consideraba muy inteligente. Por lo regular, a los seres humanos los veía chiquitos y orejones, por lo regular, ¿sí? ¿Cuándo no? Bueno, no es que no los viera chiquitos y orejones, sí, nada más que había algunas personas, porque nadie era mejor que yo, nadie era más inteligente que yo, nadie. Era tanto mi miedo que había que controlar, que dominar, que chantajear, que someter, que abusar de todo. Y soy muy astuta, como la serpiente, astuta. Pero en la vida siempre, 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 siempre un ser humano, y hablo desde mi experiencia, no solamente necesita a Dios, también necesita a otros seres humanos. Dios no estaba en mi vida. Su soplo de vida sí, yo todavía respiraba, pero estaba muerta espiritualmente, harta. Pero antes de llegar a ese estado de estar harta, fíjate que había gente chiquita y orejona, así la veía, pero me convenía de una manera muy inconsciente, ¿sí? Y muy enfermiza, pero yo sabía que me podían colaborar para lograr mis objetivos. Entonces, por ese hecho, los trataba de una manera diferente, pero siempre con esa habilidad, con esa astucia, así como la serpiente astuta, siempre pensando en mí. Después, como a todo lo que se utiliza ya no sirve, adiós. Y buscaba la manera de cómo deshacerme de las personas. Siempre fui así. Mi naturaleza hoy en día tiene esa tendencia. Siempre va a ser esa tendencia. Mi humanidad siempre será así. Nada más que ahora no estoy enferma. Tampoco soy producto terminado. No, no soy producto terminado. Pero conozco esa naturaleza y puedo ver mi humanidad en otro ser humano. Y es muy interesante porque en el proceso, desde la sinceridad, desde la honestidad, desde la práctica de los pasos que son los que me llevan al reencuentro con Dios, Cristo Jesús, mi líder, tengo la oportunidad de estarme inventariando y poder ver si eso que estoy percibiendo no solamente está en la otra persona, sino que también está en mí. Y cuando es eso, calladita te ves más bonita, póngase a trabajar. Algunas veces puedo percibir que eso que veo es algo que todavía no me agrada, que no acepto de mí, pero no es asunto con la persona. O sea, todo me lleva a la responsabilidad y eso me permite poder vivir en gratitud, sin quejas, sin reclamos, sin exigencias. Hay un lugar a donde yo puedo exponer puntos de vista
en la comunidad a la que yo pertenezco, que es Alcohólicos Anónimos, y no le hago propaganda. En ninguna comunidad está Dios. Dios está en el ser humano que está dispuesto, que se esfuerza y es valiente para obedecer los principios. Entonces va a estar Dios en el ser humano. En las comunidades hay una guerra espiritual y solamente puede vivir en ese lugar gente que tiene propósito. Les llaman pilares, les llaman viejos estadistas, o sea, gente que tiene una misión. Y bueno, hoy por hoy, ¿verdad? Consciente de esa naturaleza humana, consciente de la verdad, que Dios es amor, bueno, pues yo expongo, a él le gusta que sea con orden y con decencia, yo expongo en juntas de trabajo o reuniones de negocios y expongo 2 veces mi punto de vista, 1 o 2 minutos, de acuerdo a la autonomía, y después yo suelto, respeto, porque he entendido y he comprendido que Dios tiene una manera tan hermosa de poner en su lugar a todo ese rebelde como Josefina. Yo era una rebelde, no me interesaba tener a Dios en mi vida, y no porque supiera quién era Él, no, porque sabía quién era yo, y no tenía la necesidad del cambio. Y como no tenía la necesidad del cambio, pues tampoco tenía la capacidad para poder escuchar, para poder discernir que el único que me puede colaborar y que tiene el poder es Él, Dios, y que para eso hay que trabajar tiempo, esfuerzo y dinero. Y no hay tiempo, y no hay fuerzas, y el dinero no alcanza. Es un proceso muy doloroso, muy interesante y muy gratificante. Y hoy doy gracias a Dios. Soy una empresaria e inversionista. Invierto 24 horas. Las fuerzas que Él me ha dado, porque yo llegué sin fuerzas. Y dinero también, también comparto. Así que fíjense que tenemos el otro servicio y que precisamente ese es el propósito, adquirir, adquirir esto que se titula humildad. Y para este espacio les comparto que la mecánica, la temática es que leo un parrafito. Bueno, aquí ya ahorita ya no nos va a tocar de leer parrafito. Voy a ir compartiendo algunos puntos y nuestro facilitador, que por cierto, bienvenido y muchas gracias por elegir estar aquí. Gracias a Dios que te puso el querer como el hacer, Víctor Javier, y estás obedeciendo al Espíritu de Dios que te ha guiado hasta acá. Muchísimas gracias de antemano por tu servicio, como siempre, excepcional. Y dice así, nos quedamos en el punto 5. La semana pasada dice, se titula Jactarse. Hemos leído en el libro de Alcohólicos Anónimos que debemos de contar nuestras historias cuando sea necesario para ayudar a los demás. El hombre soberbio aprovecha toda oportunidad para jactarse de sus épocas de borracho, tratando siempre de sobresalir por encima del historial de sus compañeros. Habrán escuchado, yo, por ejemplo, soy un verdadero alcohólico. Bebí 2 litros al día durante 40 años. Víctor Javier, te escuchamos con este asunto de jactarse. Adelante.
Pero no terminaste de leer ese párrafo, ¿no? Josefina, Ok, vamos a leer entonces el punto 6. Se titula Falta de arrepentimiento. No tenemos párrafos, Víctor Javier, son puntos. Voy a leer el sexto y ya tú eliges si nos compartes de ambos o sigo en la lectura. Muchas gracias por tu pregunta. Dice el punto 6, falta de arrepentimiento. El hombre soberbio culpa a todos, menos a sí mismo de sus dificultades. Su estado de nervios, su insomnio, sus antecedentes, su familia, su trabajo, su jefe o lo que sea. Es demasiado orgullo o para, dice, o para admitir, déjame leer, no, es demasiado orgullo para admitir que la culpa de casi todas sus faltas es de él, que en casi todas las circunstancias de la vida no puede cambiar a los demás, pero que él puede cambiar. Hace un acto de contrición muy suyo. Su lema habitual es, por tu culpa. No olvidemos a Judas. Y aquí termina el sexto punto. bien, la jactancia es engrandecer las pequeñas cosas, hacerlas ver grandes o grandiosas, con el deseo de decir, miren cuán grande soy yo, como el hecho de decir, ay, yo bebí 2 litros diarios. ¿Y qué quieres que haga con tu locura? Porque es locura eso. Beber 2 litros de vino todos los días, pues es una locura. ¿Quién puede jactarse de eso? Solamente un borracho y su orgullo, nada más. Pero una persona consciente y razonable, pues no se atrevería ni a decir que bebió tanto licor y así destruyendo su vida y su familia. La jactancia solamente es soberbia, es la palabra del soberbio, del altivo, que a sus correrías de adulterio, de sexo, de a sus correrías en las cantinas o al haber gastado tanto dinero en una noche y cree que eso es grandioso, que eso lo va a hacer sentir poderoso delante de otros y no habla más que de su enfermedad, de su torpeza y de su necedad. Ese es el jactancioso. Ahí no hay humildad. En el mundo en que vivimos, la gran mayoría se jacta de grandes cosas. Dice el apóstol Santiago, la lengua es un miembro pequeño en el cuerpo, pero se jacta de grandes cosas. O sea, se cree delante de otros que él está empoderado
en una situación. Y todo es porque tiene una baja estima personal. Es decir, esa persona es insegura en sí misma, pero quiere presumirles a los demás donde, según él, tiene dominado el campo. Muchas veces he escuchado hablar a alguna persona sobre algún gasto que hizo porque compró algo para su casa y otra persona alude las cosas diciendo, yo voy a comprar algo mejor. Pero no es cierto, no lo compra. Pero en ese momento quiere rebajar al otro porque se siente humillado. Es como si la persona entrara en una competencia. Tú me dices que tienes dos, yo te digo, yo voy a tener cinco. Y es una niñería, una bobería, porque todos los pueden ver, excepto el soberbio, el necio, el infantiloide. Eso no lo puede ver. Nosotros, los seres humanos, somos ilusos en muchos aspectos. Y la palabra que no se gobierna, que no se domina, hace que el instinto, su instinto de conservación, tome el orden del día en su boca. Aceptar la culpa de una situación es importante para poder cambiar y poderse hacer responsable de los resultados. La culpa es la parte que nos lleva a sentirnos humillados ante lo que nosotros hemos hecho. Cuando hemos actuado irregularmente, negativamente, entonces sentimos culpa. Yo no puedo decir en un momento de culpa que soy responsable, sino tengo que admitir que he sido irresponsable. Y como he sido irresponsable, tengo que enmendar el error. La culpa es buena y no es negativa. El problema es cuando la quieres esconder. Cuando quieres esconder la culpa, no hay humildad, hay orgullo y soberbia, porque no se quiere reconocer que se está mal, que se equivocó, que las cosas no eran así. No puede arrepentirse, porque la soberbia le impide hacerlo. ¿Cómo se va a exponer? Aunque en realidad las otras personas saben que es culpable. Y aunque no lo acusen, saben que es culpable. Y aquel pretende esconder lo que no puede esconder, su culpa. Y cuando una persona trata de ocultar debajo de la alfombra mental el error, solamente él va a sufrir. Y va a convertir esa culpa en un sentimiento de frustración, de tristeza, de miedo, de desesperación, pero no se va a dar cuenta. Y cuando esté a solas consigo, en algún momento, se preguntará, ¿pero por qué me siento así? Si tengo todo para ser feliz, pero no lo soy.
¿Por qué? Por los vacíos que produjo, en su falta de honestidad, de honradez. Por eso se siente así. Porque hay muchas cosas que fueron actos errados, pero que la memoria no los recuerda. Por lo menos no están en la memoria de hoy. Hay memorias subconscientes. Pero lo interesante es que las memorias de reacción que formaron esos actos negativos que pensó que se había burlado de la ley, puede ser que de la ley humana sí, pero de la ley espiritual no. Y el cobro está ahí, en su manera de vivir, en su situación interna. No se puede huir de la presencia de Dios. Nadie está fuera de la presencia de Dios. Aún los demonios y Satanás están dentro de la presencia de Dios, porque necesitan de Dios para vivir, ya que no tienen vida propia, no son eternos. El demonio y sus ángeles caídos no son eternos y están en la presencia de Dios, igual que todos los seres humanos están en la presencia de Dios. Aunque ellos no perciban la presencia de Dios ni la reconozcan. La soberbia del hombre es tan pequeña que se jacta de grandes cosas. Es tan soberbio que no puede arrepentirse o señalar con honradez su propio mal. Difícil de que pueda transformar su mundo interno, porque sus instintos, encabezados por la soberbia, no le van a permitir hacerlo. Al menos que tenga la capacidad para ir en contra de la soberbia, de su propia soberbia, para enfrentarse con humildad a una realidad. Gracias. Punto número 7. Falta de serenidad. La verdadera paz y serenidad son solamente posibles por medio de la humildad, perdón, por medio de la humilde aceptación de todas las circunstancias de la vida como la voluntad de Dios. El hombre orgulloso está siempre tratando de arreglar sus asuntos en la forma en que él lo desea y por tanto está siempre lleno de conflictos y descontento. No olvidemos que el descontento es el lenguaje claro, nada menos que rebeldía en contra de la voluntad de Dios. ¿Quieres compartir algo al respecto de este punto o leemos el octavo que está súper extenso? Te escucho, Víctor Javier. Bueno, ir en contra de la ley espiritual es tan fácil
para todo individuo, para toda persona. ¿Estás de acuerdo con la ley de Dios? No es de todos, ni es para todos. Los elegidos lo harán, pero aquellos que no son elegidos no pueden hacerlo, ya que su estado y condición espiritual no se los permite. Y no se los permite porque no pueden tener serenidad, no pueden tener paz, y siempre se están quejando de ellos, de otros, y están fuera de lugar. Cuando llegamos a la aceptación de que somos enfermos y como enfermos imperfectos, alguien decía, me voy a volver cristiano. ¿Y tú? Me dijo, yo soy cristiano desde hace mucho tiempo, pero tú no vas. ¿A dónde? ¿A una congregación? Bueno, no soy convencional. Es decir, yo no soy como el común denominador de las personas que siguen una institución religiosa, porque es una institución religiosa, donde te imponen ideas y muchas de ellas están fuera de la escritura. Yo no soy así. Tengo mi relación cristiana y mi relación cristiana es diferente a lo que la gente piensa o cree o dice o supone, porque no está basada en lo que dice la persona fulana. No, está basada en lo que yo considero como palabra de Dios, fundamento de la verdad, me dice. Y aún con todo esto, sé decirte lo siguiente, no soy perfecto, ni cumplo la ley a la perfección, no lo soy, pero soy cristiano. Quizás tú no entiendas esto, porque piensan que cristiano es ser perfecto y tienen una forma de pensar acerca del cristianismo errada. Y la gran mayoría vive bajo una fachada de cristiandad. En otras palabras, se pintan como cristianos, pero no lo son. Y yo no, ya no vivo por imagen. Lo que yo soy, gústele o no. Yo me acepto como yo soy. Y si usted no me acepta, está bien. No busco la aceptación de nadie, porque soy libre e independiente y dependiente de un Dios amoroso. Así que no tengo por qué darle cuentas a nadie. ¿Es que tú eres católico? No. Desde la infancia supe que el catolicismo era falso. Y cuando estudié la historia de la humanidad en la religión, me di cuenta que tenían razón.
era falso. No viven por la Biblia, viven por ideas griegas, por ideas babilónicas y medos persas, por ideas de Roma, pero no viven bajo las condiciones que Dios pone. Y eso hace una gran diferencia. Entonces, hablar de obediencia a Dios, nadie obedece perfectamente a Dios, pero sí entendemos lo que Dios dice que quiere que nosotros hagamos. Y hay cosas que hacemos bien y hay cosas que hacemos mal. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de transformación. Por eso. Por eso dentro de las religiones hay muchas discusiones y muchas confusiones. Y yo no soy religioso de institución alguna, ni de grupos, ni de instituciones humanas. Sigo principios espirituales. Por eso se nos dio el nombre que se fue estableciendo poco a poco como Foro de Libre Expresión, Palabra e Inacción, un foro fuera de serie. Es decir, no estamos cortados con las mismas tijeras que tienen los grupos. No somos soldados de nadie, somos libres para hablar lo que pienso, lo que opino, y tú también eres libre para pensar lo que tú quieras y hablar lo que tú quieras, como tú quieras. Me gusta lo que dice la primera tradición. Creemos que somos una institución que defiende más fervientemente que cualquier otra tu libertad de pensar, de hacer. Así que ese principio es el que practicamos aquí, porque si nosotros fuéramos dogmáticos, o sea que obligatoriamente tuvieras que creer en alguien o en algo, pero no somos dogmáticos, estamos exponiendo la idea y tú sabes si la tomas o la dejas, pero no estás obligado a creer absolutamente en nada. Así como dice el segundo paso, las tradiciones, los pasos, no tienen ni una sola prohibición y tampoco damos castigos a nadie. Somos un foro de libre expresión. ¿Por qué? Porque peleamos tu derecho de ser y de pensar como tú decidas. Si quieres estar enfermo y seguir enfermo, está bien. Si quieres recuperarte, pues está bien. Pero todas las cosas están en tus manos. Tú decides si avanzas o te quedas. Entonces, bajo ese concepto de libertad, de ser, de pensar, de ser, estamos aquí en un foro de libre expresión. A mí me gustaría que hubiera pluralidad, que hubiera más valientes que hablaran sus puntos de vista, como ellos creen y como ellos piensan. Pero parece que no se atreven a ser libres pensadores,
Y es lo que buscamos en Palabra en Acción, de que aprendamos a desarrollar la humildad a través de la expresión honrada, honesta de lo que somos. Porque si reconocemos lo que somos en lo negativo, podremos cambiar. Si reconocemos lo que somos en lo positivo, podemos controlar y crecer. ¿Y por qué controlar lo positivo? Porque las virtudes pueden volvernos altivos, soberbios, pero tenemos que ser humildes y aprender a escuchar a todas las personas, con sus ideas y conceptos. Tenemos que tener un libre pensamiento y entender que ninguna persona que esté contra mi punto de vista está contra mí. No, está contra el punto de vista que yo tengo, pero no contra mí. Yo no soy mi punto de vista. Así es que dijo el Señor Jesús, dijo que todo aquel que esté en contra de la palabra que ustedes comparten, están contra mí. Eso dice Jesús. Y Dios está de acuerdo con Jesús. Entonces, ¿qué significa? Que la responsabilidad de la palabra que expreso no es completamente mía, sino del que está detrás y que nos instruye. Es responsabilidad de Dios, no mía. Y esto me recuerda al pasaje donde Moisés le están llamando la atención por un mal comportamiento. Y le dice Dios, ¿por qué te enojas, Moisés? Este pueblo es mío, no es tu pueblo, es mi pueblo. Y si ellos están molestos con las acciones que yo he decidido, están molestos conmigo, no contigo. Dios le estaba diciendo a Moisés que él no se hiciera juez del pueblo, porque él es el juez. Él es quien decide. Y por eso uno tampoco se va a convertir en juez de nadie. Dios nos envía a desparramar la semilla, pero no es mi responsabilidad que la semilla crezca en el corazón humano, sino que es responsabilidad de Dios. Como dice el apóstol Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Cuando dice esto, Apolos era un personaje, un cristiano converso que conocía la escritura y hablaba de la escritura con mucha autoridad, con mucha elocuencia. Por eso dice Pablo, yo sembré, es decir, puso el cimiento Jesucristo en el corazón y dice que Apolos regó, o sea que habló de la escritura con amplio margen y posteriormente Dios es quien da el crecimiento. Así que de mí solamente es cimentar, regar,
pero el crecimiento es de Dios. Esto indica pues que la obediencia a la ley de Dios, la obediencia del cristiano es imperfecta. Y lo dice el apóstol Juan, dice que, si hijitos míos, yo les escribo estas cosas para que ustedes no quebranten la ley. Pero si alguno de ustedes ha quebrantado la ley, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué dice? No se preocupen si ustedes han quebrantado la ley. Acérquense al trono de la gracia, confiesen a Jesucristo su error, su falta, y transformen sus vidas. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Dice Pablo, pongan en sacrificio sus cuerpos, transformen sus maneras de pensar, no se ajusten a las ideas o enseñanzas de este mundo. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Porque lo bueno que yo quiero hacer no lo hago, mas lo malo que no quiero hacer, esto es lo que hago. Luego encuentro en mí que el instinto me arrastra a hacer lo que no quiero hacer. Pero yo en mi mente consciente quiero hacer el bien. Entonces el mal ya no está en mí, porque yo conscientemente quiero hacer el bien, sino está en mi cuerpo. Oh, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo. Qué maravilloso. Qué maravilloso es comprender que no necesito ser perfecto para estar con Dios, pero sí tener buena voluntad y confianza en lo que Él dice para ponerlo por obra. Y aún así, con el gran deseo de poner por obra las cosas de Dios, siempre va a haber algo que nos falte. Hubo un ejercicio que se hacía en la universidad cada determinado tiempo en una fiesta de Dios. ¿Y cuál era el ejercicio? Bueno, limpiar toda su casa y sus autos, todo. Que no, que no quedara ni un nada de levadura. Pan con levadura, todo eso se iba a tirar a la basura en ese día. Bueno, ¿por qué era el ejercicio así? ¿Por qué? Porque era sin pecado. Y la levadura simboliza el pecado. Una poca de levadura leuda toda la masa. Entonces, las personas empezaban a limpiar sus casas y todo lo que contuviera levadura iba a la basura. Todo. En ese día nada más. Y se ponían a limpiar sus carros, casas, todo. Pero siempre, después de haber limpiado todo, pasaban unos días y veían, ay, mira lo que me quedó aquí. Y veían un poco de pan o galletas que contienen levadura. Muchas veces queremos ser perfectos, sin pecado, pero no lo somos. Siempre hay algo de levadura en nuestras vidas. Siempre hay un pequeño defecto, un gran defecto que no lo hemos podido eliminar. Por eso
Nosotros no podemos jactarnos de ser cristianos perfectos. Hacemos lo que dice el apóstol Pedro. En Pedro nos dice en el capítulo 3, versículo 20, 21, dice ahí, el bautismo que hoy corresponde a esto, ciertamente salva, mas no limpia las impurezas de nuestra carne, porque es la aspiración a una nueva conciencia. O sea que es la aspiración a una nueva conciencia. No quiere decir que somos perfectos. Y eso es importante para nosotros comprenderlo. Y necesitamos desarrollar la habilidad de crecer cada día en la imperfección. Qué bendición, qué descanso. No tengo que ser perfecto para el jueves, como decía Bill W. No quiera ser perfecto para el jueves. ¿Mm? Así que no te afanes, pero sí aférrate a crecer un poco cada día. Gracias. Bueno, nos quedan 6 minutitos. Voy a leer un poquito y pues ya te cedo los micrófonos, Víctor Javier. Muchísimas gracias por el servicio y nos escuchamos la próxima semana con el tema la humildad. Dice el punto número 8, recaídas ocasionadas por el orgullo espiritual. Muchos han llegado a Alcohólicos Anónimos y han hecho progresos asombrosos en corto tiempo. Después, olvidando que todo esto es un don de Dios, han empezado a pensar que el progreso es solo de ellos. Se vuelven como los fariseos, que confiaban en sí mismos y despreciaban a los demás. ¿Recuerdan la historia de las Escrituras? 2 hombres fueron a orar al templo. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba de esta forma: oh Dios, te doy las gracias por no ser como el resto de los hombres, opresores, injustos, adúlteros, como lo es también este publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago los diezmos de todas mis propiedades, pero el publicano que estaba lejos no se atrevía ni a levantar la vista al cielo, sino que, golpeándose el pecho, decía: oh Dios, ten misericordia de este pecador. En verdad os digo que el publicano se fue a su casa perdonado en vez del otro, porque aquel que se ensalza será humillado, y aquel que se humille será exalzado. Hace algún tiempo tuvimos oportunidad de enfrentarnos cara a cara con un ejemplo clásico de la soberbia espiritual. Y aquí le vamos a parar, Víctor Javier. Muchísimas gracias.
Bien, estaban dos hombres en el templo, un publicano y un fariseo. Y el fariseo se jactaba acerca de su religiosidad, diezmo, ayuno, sirvo a los pobres. No, yo no soy como este publicano que está aquí, ladrón, cobrador de impuestos, vive para Roma. No, yo no soy de esos. Mientras que el publicano decía, sé propicio a mí que soy pecador. Y avergonzado no se atrevía a levantar la cara. La pregunta de Jesús fue, ¿quién cree ustedes que fue justificado? El publicano, porque humildemente aceptaba su verdad, mientras que el otro se envanecía tapando sus faltas con su religiosidad. La hipocresía religiosa es común y Jesús dijo sepulcros blanqueados. Les dijo a los religiosos de su época, ¿por qué les dijo sepulcros blanqueados? Porque guardan las apariencias, pero no lo son. Es mejor decir lo estoy intentando a decir que lo soy. Cuando leí ¿Quién es un verdadero cristiano? Y leí el folleto, yo me di cuenta que yo no podía dar la estatura de lo que el folleto está diciendo, que yo no cumplo con todo lo que el folleto dice. Y me parece correcto lo que dice, pero yo no he alcanzado esa estatura. Cuando uno reconoce su verdad, es porque nos falta crecimiento. Un niño de 8 años le gustaría ser adulto y tener bigote, pero es niño y tiene que esperar su crecimiento. Y cuando sea el momento, será adulto y tendrá su bigote, pero todavía no es tiempo. Entonces el niño juega a ser adulto. Se le regala un bigote falso y se lo pone y se cree adulto y sueña con ser adulto. Cuando nosotros somos principiantes en la humildad, principiantes en el crecimiento, queremos ser ya maduros emocionalmente, espiritualmente, queremos ser adultos espirituales, pero no es con el deseo cómo podemos lograrlo, sino con trabajo, disciplina, estudio, perseverancia, investigación, perseverancia, paciencia, fe, esperanza. Y cuando menos pensemos, obtendremos lo que buscamos, serenidad y paz. Cuando menos pensemos, estaremos en el camino de la recuperación, viviendo la recuperación, ya no platicando que yo quiero ser, cómo quiero ser yo, sino siendo.
y yo lo que deseaba ser. Es una gran diferencia entre soñar despierto y tener deseos de ser cuando has crecido y has logrado parte de lo que anhelabas. Por eso es encantador poder hablar con humildad, con una verdad propia, personal, en la virtud de la palabra, hablando lo blanco y lo negro de nosotros y esforzándonos para seguir el camino hacia la meta, la perfección. Pero todavía no llegamos a esa meta. Vamos en el camino hacia la perfección. Y la humildad es la clave principal para nuestro desarrollo. Para ser humilde se necesita ser muy valiente y fuerte para hablar con una verdad propia. Uno de mis maestros dijo, toda persona que te hable con la verdad merece ser ayudada. Y en base a ese dicho, cuando una persona me habla con su verdad, puedo ayudarle mejor a salir adelante en la situación que me está proponiendo. Es maravilloso el camino del amor, entendiendo que vamos creciendo poco a poco. Y eso será nuestro consuelo. Si leemos el paso 6 en su interior, nos dice, ¿es posible que este paso pueda darse a la perfección? Y el paso en su interior responde. Recuerden ustedes que el encabezado del paso 6 dice, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos de carácter. Enteramente dispuesto es la clave. Pero, ¿quién puede estar enteramente dispuesto? Yo puedo pensar que yo. Sin embargo, en la acción no es cierto. ¿Por qué? Porque no nos entregamos a horas de análisis, horas de estudio, de meditación, de investigación, para corroborar el principio y ponerlo por obra. Mucha gente solamente es, mm, es una persona que ha crecido, pero de oídas nomás. Ha oído a los demás y ha creído lo que los demás dicen, pero no conocen el programa de recuperación. No saben lo que el programa dice en su interior, ni cuál es la clave, ni por qué. Por lo tanto, siguen teniendo una relación con Dios de oídas, porque no se aplican al estudio de la literatura. Así que comen lo que los demás les sirven. Es plato de segunda mano, no es plato de primera mano, ¿verdad? Porque hay que corroborar. Fíjense, Jesús llegó a Samaria con la samaritana, pero cuando salieron los samaritanos, salieron con el libro en las manos. ¿Para qué? Para verificar, que, para entender si Jesús era un profeta o no era profeta. Vinieron muchos a Jesús con el libro en la mano, porque Jesús les iba a hablar de las escrituras y ellos iban a hacer preguntas de las escrituras también. Y al final le dijeron a la samaritana, ya no creemos por tu dicho, sabemos que Él es el Mesías. ¿Qué, qué,
Qué palabra tan certera, ¿no? Hemos reconocido que Él es el Mesías. ¿Cómo lo comprobaron? Por la Escritura. Por la Escritura nada más. Todas las cosas que se dicen tienen que ser comprobadas por la Escritura. Si están fuera de la Escritura, no sirven. Si están dentro de la Escritura, sí sirve y funciona. Bueno, pero ¿qué dice el paso? Y con esto voy a finalizar. ¿Qué es lo que dice el paso de recuperación, el paso 6 en su interior enteramente dispuestos? Dice, ¿cómo nosotros podemos dar o aplicar este paso? Entendiendo lo siguiente, que estamos dispuestos, quizás no estemos enteramente dispuestos, completamente dispuestos, pero estamos dispuestos. Esto indica que tendremos que conformarnos con crecer poco a poco, porque habrá cosas que van a acompañarte toda la vida y habrá cosas que se podrán desarraigar fácilmente y debemos conformarnos con crecer poco a poco. Con razón, dijo Cristo Jesús, baste cada día su propio mal. Por nada estés afanosos, un día a la vez. Así que cualquiera que quiera ser mi discípulo, o sea, que quiera tener mi disciplina, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su responsabilidad cada día y sígame. Es lo que dice Jesús. Entonces, tomo mi responsabilidad de crecer cada día y sigo al que sí es perfecto, al mejor de los ejemplos, Jesucristo. Bueno, pues vamos a continuar y yo les agradezco enormemente el hecho de que estén acá con nosotros compartiendo en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un foro fuera de serie. Em, Vamos a cerrar por aquí la grabación para que ustedes puedan compartirnos